medio ambiente. Eso es uno de los puntos que también vamos a tomar en cuenta, porque cuando están en el medio ambiente, a lo mejor no nos damos cuenta del tipo de sustancia. ¿Hay alguna pregunta? Eduardo Juárez, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Lo que pasa es que mi mamá se conectó al curso, pero con el nombre de mi hermano y no es el nombre de mi mamá y no pudo cambiar como el nombre, entonces no sé si van a entregar constancia, pero Tenemos intoxicaciones por gases, que es una intoxicación. Pues les decía yo a ustedes, todas son muchas sustancias, muchos gases viven en condiciones normales o atmosféricas totalmente normales, pero se encuentran en un medio gaseoso que muchas veces al ser precipitados por el mismo hombre o por ser producidos por ellos van a causar una reacción en el organismo. Las intoxicaciones por gases están divididas en dos tipos diferentes. Y eso es muy sencillo porque vamos a decirlas. Gases irritantes y gases no irritantes. ¿A qué me refiero? A que pues, ustedes hasta por lógica nosotros decimos, bueno, yo lo puedo decir así, por lógica decimos gases irritantes aquellos que vas a tener alguna reacción y gases no irritantes son los que no vas a tener ninguna reacción. Efectivamente, es correcto lo que estábamos comentando, pensando así, pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces los gases irritantes nos damos cuenta que estamos ante una sustancia que nos puede causar una molestia y nos retiramos de ese momento. Pero cuando tenemos un gas no irritante, entonces ahí tenemos un problema, porque muchas veces el organismo no se va a dar cuenta que estamos en esta situación. Por eso es muy importante tomar en cuenta que a veces los gases irritantes nos causan esa irritación y nos van a dar molestias. Y principalmente, ¿a dónde nos dan las molestias? Pues va en la vía aérea, porque estamos hablando que es una vía de entrada, pero no todos. Nada más es la vía de entrada, es la vía aérea. Muchas veces tenemos aquellas personas que están en contacto cutáneo con ellas y pueden generar alguna lesión o en su defecto tienen algunas veces intentos de suicidio y la ingieren como mecanismo para poder salir de ese conflicto emocional que pudiera tener la persona y al momento de decidir esta situación, ingerir una sustancia de estas características. Es interesante hablar de los gases irritantes o de las sustancias irritantes porque muchas de ellas tienen ese también una forma de ser presentado. Por eso es muy importante cuando estamos en presencia de un gas irritante, los gases irritantes siempre van a tener afectaciones a la vía respiratoria. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que ahí está el gas y ese gas irritante va a tener varias características. Va a depender el manejo de ese gas irritante, va a depender del tiempo de exposición al cual estuvimos expuestos y la concentración del mismo gas. Y por obvias razones, otra de las cosas que tienen muy comúnmente los gases irritantes es que tienden a ser más solubles con el agua y entonces se evaporan y al evaporarse generan sus gases y estos gases, sobre todo cuando los queremos utilizar para ciertas áreas de limpieza, bueno, y cerramos el lugar, pues estamos haciendo una irritación a la vía aérea. Estos gases son poco solubles, por eso es que se aceleran y se precipitan tanto al estar en contacto con el agua. Y entonces afectarán siempre la vía aérea. ¿Y a qué parte de la vía aérea van a afectar? Pues estos siempre van a ser a los alvéolos. Los alvéolos eh, de nuestro árbol bronquial, tenemos bronquios, bronquiolos y alvéolos. Son los más pequeñitos y ellos están en contacto con todos los vasos sanguíneos para hacer no hacer el intercambio, sino ir pasando la sangre como debe de ser y la oxigenación más que la sangre. Entonces ellos son los que están más en contacto.
Por lo tanto, cuando lesionamos los alvéolos, las manifestaciones son mucho más dramáticas para los pacientes. Por eso vamos a empezar a hablar en este momento sobre los gases irritantes. ¿Cuáles son los gases irritantes? Uno de ellos, pues, es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una de las sustancias que muchas veces se utiliza mucho, pero es un líquido transparente, demasiado tóxico y es cáustico. No es lo mismo ser corrosivo a cáustico. Las dos me van a decir, bueno, el cáustico que tiene y es un químico cáustico y altamente corrosivo. ¿Qué es esto? Bueno, como su nombre o lo que trata de decirnos es que va destruyendo completamente los componentes. Yo muchas veces les digo, parece como si se pudieran licuar el sitio donde está tocándose el ácido, licúa las cosas. Entonces eso hace la corrosión. La corrosión hace que todos los tejidos se vayan deshaciendo o juntándose entre ellos para que generen una quemadura sumamente importante que va a depender del sitio donde estamos hablando. Este tipo de líquido ocasiona siempre un daño severo cuando estamos en contacto con ellos. ¿Dónde se encuentra principalmente? Bueno, pues miren ustedes, en ciertos fertilizantes, en químicos para piscinas, en soldaduras, eso es normalmente donde podemos encontrarlo, pero sabemos perfectamente que de ácido clorhídrico también va a depender de cómo lo encontremos. Al encontrarlo nosotros en una forma de exposición en donde está abierto, esa forma de exposición, ese aire que estamos respirando, voluntariamente va a lesionar nuestros cilios. ¿Qué son los cilios? Los cilios son aquellos que se encuentran principalmente en la nariz. Muchas veces esa partecita que mucha gente no les gusta y que se arrancan esos vellitos, esos se les llaman cilios, esos vellitos que se encuentran en la nariz. El objetivo de ellos, una es humidificar el aire que nosotros respiramos para que llegue a una temperatura adecuada a los pulmones. Pero muchas personas se los retiran. Bueno, pues ellos tienen la función también de llevar la información hacia dónde, hasta el bulbo olfatorio, para que llegue al cerebro y ya una vez en el cerebro pueda saber qué es lo que estamos oliendo. Van a decir, bueno, y si ya no los tengo, ya no voy a oler. Claro que sí vas a oler, pero esa protección que tiene va a impedir, o sea, es la primera capa de protección, pudiéndolo así, que llene el aire para que tú identifiques más rápidamente que estás en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces, cuando llega al cerebro, esta porción, pues ya te irritó la mucosa de la nariz. Por eso es muy importante, y parece reiterativo esta diapositiva con una anterior que decía, forma de exposición, concentración y tipo de contacto. Porque ahí es donde cambia. ¿Sí? Muchas veces me pueden decir, oiga, y todos los pacientes que sufrieron o que sufren problemas respiratorios derivados al COVID y que tienen en este momento y que continúan con esa incapacidad para poder distinguir los diferentes aromas, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, pues es una situación muy complicada porque no se darían cuenta de esta situación. Inclusive se tienen terapias olfativas para ellos y se utiliza, por ejemplo, este tipo de ácido clorhídrico para que el bulbo raquídeo, a ver si con eso puede reaccionar y mandar los estímulos al cerebro para identificar que algo está sucediendo. Entonces, estas personas no podrían identificar qué es lo que están oliendo. Entonces, es uno de los impedimentos que tienen estas personas para poder desarrollarse o trabajar en ese tipo de empresas en donde se utilizan este tipo de sustancias. ¿Qué es lo que le sucede al organismo? Pues obviamente adhiere o lesiona a los tejidos y a las grasas principalmente y convirtiéndose principalmente en hipoclorito.
este hipoclorito de sodio entra en contacto con el ácido, por ejemplo, cuando están en la mucosa del estómago, también la irrita. Ustedes me van a decir, pero lo está inhalando, lo puede inhalar, y esa mucosa, porque tiene afinidad a las mucosas, todos los ácidos tienen esa afinidad. ¿Dónde tenemos mucosas? Bueno, pues tenemos mucosa pues en el árbol bronquial, y también tenemos mucosas en el estómago. Entonces, esas mucosas van a tener problemas porque van a tener más reacción al estar en contacto con esta sustancia. Por eso se transforma el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico nosotros naturalmente lo tenemos en el estómago de forma natural, y ese nos ayuda a degradar las sustancias que nosotros comemos. Con el ácido clorhídrico y la pepsina y el pepsinógeno, ese ayuda a degradar lo que nosotros comemos del bolo alimenticio, lo transformamos en quimo, y esto lo ayuda a degradar para ser absorbido por el hígado. ¿Ok? Entonces, cuando este ácido clorhídrico llega al estómago, este se transforma y lo va a transformar en ácido hipocloroso. Y entonces va a tener más densidad al organismo y va a causar mayor daño al mismo. Teniendo en cuenta esta situación, ¿cuáles serían las sintomatologías que nosotros podríamos tener en el caso de que pudiera ser ingerido? Una de las cosas, y más adelante, todos los ácidos, todas las sustancias que pudieran ser con fines suicidas, aún teniendo a la persona ahí enfrente de nosotros, no le debemos de provocar el vómito, porque esa es una reexposición a la sustancia. Y esa reexposición a la sustancia va a causar mucho más daño, porque no solamente va a salir el ácido clorhídrico, sino también va a salir todos los ácidos que vienen del estómago, y por lo tanto va la reexposición a causar mayor lesión hacia el esófago, al estómago, la lengua, la boca. Eso es muy importante, que no debemos de hacer nunca en una exposición de estas sustancias. Por obvias razones es un ácido, y los ácidos van a causar irritación en la pared abdominal. Vamos a tener dolor abdominal intenso. Ese dolor va a tener acompañándose, como es un dolor tan intenso, vamos a tener una poliuria, va a empezar a la persona a respirar de más, va a tener dificultad para poder respirar por el fuerte dolor abdominal que va a tener la persona, y la incapacidad para poder deglutir. Por lo tanto, estas personas van a empezar a escupir o a sacar mayor cantidad y a producir mayor cantidad de saliva, porque es un mecanismo de protección también del organismo. Entonces empiezan a babear de más. Una respuesta metabólica a todas las cosas que el organismo está teniendo reacción es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a tratar de sanar esta zona, o de hacer su respuesta inmunológica. Por lo tanto, los anticuerpos van a tener que empezar a trabajar, y eso ocasiona que la persona pueda tener fiebre, no porque esté infectada, sino porque es una respuesta metabólica al trauma del cual estamos teniendo. Como esta respuesta metabólica es súbita, la fiebre también es súbita. Hablaremos de fiebre cuando tenemos temperatura de 38 grados centígrados, más específica, pues 37.8 hasta 40 grados. Es una respuesta. Por obvias razones, tenemos dolores intensos en todo lo que es las mucosidades del estómago, en el nivel pulmonar, y obviamente va a tener algo que es la hipotensión. Esto genera, ¿por qué se está generando la hipotensión si tenemos tanto dolor? Porque el organismo está reaccionando hacia un evento traumático, y esa va a ocasionar problemas de estabilidad en los rangos de la presión arterial. Y la persona va a sentir vómito. Ojo, las náuseas son provocadas y el vómito es totalmente normal, pero nosotros no lo vamos a provocar, no lo vamos a hacer la reacción. Por eso les decía, lo primero que debemos evitar es el vómito.
la persona empieza a vomitar por sí sola, tenemos una situación, porque el mismo organismo también tiene que defenderse. Está defendiéndose ante un ácido que le está quemando y que no hay manera de cómo aliviarlo. Y por lo tanto, la respuesta que tiene un nervio que se llama el vago, que es de los pares craneales, ese nervio tiene que reaccionar inmediatamente tratando de defender. Este nervio es el que tiene que ver con todo este mecanismo de dolor, de fiebre, de hipotensión, porque él es el que reacciona. Y reacciona para que todo el organismo esté trabajando lo más rápido posible para tratar de evitar mayor daño. Desgraciadamente, cuando se tiene tanto daño, para el organismo no va a poder reaccionarlo de otra manera. Cuando nosotros estamos en presencia ahora de inhalación, bueno, por obvias razones. Hay una pregunta. Sí, dígame usted. Dice Jesús, disculpe, ¿por qué no se debe vomitar? No debemos de hacer vomitar. Vomitar el paciente sí por reflejo, le vuelvo a explicar. Nosotros tenemos un nervio que se llama vago. ¿Cómo se lo explico? Bien sencillo. Cuando vamos al doctor, y que no nos gusta, cuando vamos enfermos de la garganta, por ejemplo, nosotros como médicos le revisamos la garganta, le revisamos faringe, laringe, amígdalas, y nosotros tenemos un palito, ¿verdad?, que se llama batelenguas, en el cual lo introducimos por la boca y abatimos, más bien dicho, la lengua hacia abajo, y ustedes tienen una reacción de náuseas, ¿verdad? Bueno, pues ese es el nervio vago. Se le llama vago porque tiene ramificación, va desde el cerebro, desde el bulbo, desde la parte baja del cerebro. Si nosotros pusiéramos al cerebro y lo viéramos en donde está descansando, por ahí emergen el bulbo, y de ahí emergen los pares craneales. De ahí viene este nervio, y este nervio es el que se está irritando en el momento en que llega este ácido, cualquier tipo de ácido. Más adelante vamos a seguir hablando de ácidos. Este se va a irritar, y al irritarse va a hacer todo lo posible él tiene inervación hacia el estómago, hacia los pulmones, hacia el corazón. Por eso se le llama vago, porque es un nervio que tiene todas esas ramificaciones. Él es el que se va a irritar. Cuando está la presencia del ácido, él se va a irritar. Entonces, la mayoría de las personas, si la persona ya se pasó el ácido, pues ya se lo pasó, pero muchas veces lo primero que vomite, ese se llama reexposición. Si nosotros hacemos que la persona esté reexpuesta a esta sustancia, entonces no va a salir el ácido clorhídrico solito, sino va a salir el ácido clorhídrico más la pepsina, más todos los ácidos que tenemos en el estómago. Entonces, la suma de este ácido más los ácidos que tiene el estómago son los expulsados, y eso también ocasiona la reexposición y la quemadura más severa en este sitio. Mande usted. Gracias, doctora. Una pregunta. Entonces, bueno, yo trabajo en el área industrial y ha habido casos de intoxicación por el ácido, bueno, el que estamos hablando ahorita. Clorhídrico. Ajá. Entonces, ¿hay qué procede a hacer, por ejemplo, con el trabajador que digamos que estuvo expuesto y pues se siente mal? Que si no debe vomitar, muchos dicen que tome leche, pero ¿eso es cierto? ¿Es contraproducente o qué? No, fíjese que no. Aquí vamos a tomar en cuenta cuál de los dos mecanismos estamos hablando. Si es por inhalación. Inhalación normalmente. Si es por inhalación normalmente, entonces necesitamos sacar este ácido que está en el organismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Colocando oxígeno. Ahí yo sí le sugiero, si está en un área industrial, sí le recomendaría que tuviera usted su tanque de oxígeno portátil, sus puntas nasales o mascarilla,
para que le pusiera entonces a este paciente, porque la vía de ingreso es inhalada. Entonces la forma es esa. Ahora, si nosotros le damos leche a este tipo de personas, la leche está prohibida, y esto voy a hacer el punto y aparte nada más. Cuando nosotros tenemos una persona que sufre de gastritis o ardor en la boca del estómago, muchas veces lo que hacemos es tomar leche y sentimos que, es más, hasta la metemos al refrigerador y la metemos y al rato sentimos fresco porque es lo frío que estamos tomando, ¿ok? Cuando nosotros hacemos esto, es el peor error porque el ácido clorhídrico y la pepsina que tenemos en el estómago hacen que se acidifique más la leche y por lo tanto tendríamos más problemas de irritación en la mucosa. Ahora, una vez que ya me entendió esto, no se les debe dar leche, ¿sí? No debemos dar leche a estas personas. Lo único que se tiene es ver cómo está reaccionando para que nosotros, utilicemos oxígeno, podemos colocarle algún sedante para ayudarlo y sobre todo tenemos que llevarlo a un sitio. Si él lo ingirió, sobre todo cuando lo ingieren, es llevarlo al hospital, porque nosotros forzosamente tenemos que en el hospital sedarlo e intubarlo. ¿Para qué es esto? Para que las vías aéreas no se vayan a colapsar ni cerrar, y sobre todo porque le tenemos que colocar una sonda, ya sea gástrica o nasogástrica, para que vaya directamente al estómago y podemos ahí entonces colocar diferentes tipos de medicamentos para bloquear el ácido clorhídrico. Pero nosotros tendríamos que hacerlo así, pero sedado el paciente. Si en determinado momento el paciente está convulsionando, bueno, se le colocan otro tipo de medicamentos. Mande usted. Sí. Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, en resumen, básicamente por ejemplo, en mi caso, yo soy auxiliar de seguridad, por eso pregunto. No me ha pasado, pero pues sí se ve. Entonces, procedemos de preferencia a suministrarle oxígeno al paciente y de ahí se lleva al paciente a urgencias. Es correcto. O ya nada más con el oxígeno. Si tu paciente, Okay. sobre todo si es inhalado, si estamos hablando de inhalación y no por consumo, entonces con oxígeno queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí puede tener la irritación en las narinas, eso es totalmente normal, pero nosotros con el oxígeno volatilizamos todo y eliminamos la sustancia. ¿Ok? Por eso es muy importante el tiempo de exposición que tuvo el paciente. ¿Por qué? Porque con el tiempo de exposición vamos a saber que el paciente está inconsciente, pues ya estuvo más tiempo del recomendado o que el cerebro puede tolerar para poder nosotros trabajarlo. Entonces, si está inconsciente, forzosamente hay que colocarle el oxígeno en lo que llega la ambulancia para ser trasladado y entonces saber y si es necesario intubarlo, se intuba y darle el tratamiento que requiera. Pero si está en contacto, la persona en ese momento se le coloca. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, si es ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es puro y está irritando la mucosa y es más, hasta los cilios, los vellitos quemaron, entonces sí es recomendable llevarlo al hospital porque muchos de estos causa algo que se llama neumonitis. Neumonitis es todas las terminaciones, itis significa inflamación, puede estar inflamado el árbol bronquial o los pulmones y eso está ocasionando mucho esto. Tos, que es uno de los síntomas importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ellos van a empezar con tos, van a empezar a tener asfixia, van a tener dificultad para poder hablar y entonces sí es recomendado
llevarlo al hospital para sacarle o una tomografía, dependiendo del hospital, o una tele de tórax simplemente, y ahí tú vas a darte cuenta qué problema tiene el paciente. Si tu paciente o a la persona no tiene ninguna de esas sintomatología, pero estuvo en contacto con el oxígeno suplementario, corrobora que ya está bien. Si tenemos un oxímetro y el oxímetro me está marcando que su saturación está perfectamente bien, entonces no tendríamos ningún problema para preocuparnos en esta situación. Pero si me doy cuenta que aún teniendo el oxígeno y la persona está bien, pero me estoy dando cuenta que está saturando al 85%, por ejemplo, entonces estamos pensando que el daño está a nivel de los pulmones y que sí es necesario trasladarlo. Por eso les decía, es muy importante, no es lo mismo siempre va a influir la edad, el sexo, el estado nutricional. Y les decía al principio, es que podemos tener una persona que es de la misma edad, de la misma talla, el mismo género o sexo, y todo, y sin embargo a una persona le afecta más que a otra, porque también hay que tomar en cuenta que si esa persona tiene problemas pulmonares, por ejemplo, que tenga asma o que tenga algo que, por ejemplo, ahorita, que ya viene ahorita la rinitis primaveral, que es muy común ahorita por el polen que entró en la primavera, bueno, pues entonces hay ciertos organismos que reaccionan a ciertas sustancias son mucho más susceptibles. Por eso les digo, va a depender siempre de eso. Pero si yo estoy viendo que con el oxígeno, digo, ¿cuánto tiempo se lo voy a dejar? Un lapso de 5, 10 minutos, porque estoy viendo con un oxímetro. Los oxímetros, afortunadamente, ya no están en los precios tan altos que tenían cuando estaba la pandemia, que en la pandemia se subieron demasiado cuando costaban muy poco. Entonces, pero se elevaron todo con la pandemia. Bueno, se puede tener en eso. Y lo más importante de un oxímetro es otra cosa, estar al pendiente con sus pilas, porque muchas veces dejamos el oxímetro con las pilas en el interior, pero no las checamos. Damos por hecho que tenemos ya las pilas en el oxímetro, y cuando lo queremos utilizar, el oxímetro no nos funciona o nos puede dar falsas cifras porque el oxímetro, las pilas están funcionando mal. Eso es muy importante, que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos trabajando en áreas en donde tenemos exposiciones a ciertas sustancias. Eso siempre tenemos que tomar. Estar checando el oxígeno. Tengo un tanque de oxígeno, y ese tanque de oxígeno, aunque sea portátil, yo ya tengo con él 6 meses, 1 año. Obviamente ese oxígeno hay que cambiarlo, hay que volverlo a retomar, porque ese oxígeno también se condensa y puede resultar que a la hora de utilizarlo salga todo a presión, y entonces tendríamos un problema, ya no tenemos oxígeno. Hay una de las cosas también es saberlo utilizar los portátiles. Recuerden que los portátiles también deben de tener su forma y manejo, van a depender de si es portátil o si es concentrador de oxígeno, o si es un tanque de esos de tanque de oxígeno, pero de los grandes se me olvidaron de cuántos litros tienen. Hay que también estarlo revisando, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, vean ustedes, yo les decía. Doctora, hay dos manos. Hay una mano levantada de Ross. Sí, me imagino que tiene una pregunta. Adelante, Ross, ¿puede abrir su micrófono? Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta, sí, doctora. ¿Qué tipo de sustancia se utiliza o qué sustancias se utilizan para neutralizar el ácido clorhídrico cuando es ingerido? No lo podemos dar así, para tenerlo como si fuera en el kit de primeros auxilios. Y es que, mire, nosotros tenemos que trabajar al paciente de acuerdo a la sintomatología. De acuerdo a la sintomatología que tiene tu paciente, es como nosotros le vamos trabajando. Le decía yo a usted, mire, si el paciente, por ejemplo, está con el reflejo de las náuseas o vomita y vomita, lo tenemos que relajar
¿Para qué le voy a relajar a ese paciente? Para que deje de estar vomitando. Entonces nosotros tenemos que utilizar ciertas sustancias para ayudarlo, pero necesitamos tenerlo en el hospital. Porque si yo le dijera, mire usted, puede tener furosemide, puede tener suero, puede tener oxígeno, puede tener algunas sustancias que pueden tener ahí. ¿Cómo lo va a utilizar? O le podemos darle diazepam, por ejemplo, o Valium, porque necesitamos sedarlo. A estos pacientes, como está reactivo el sistema nervioso, necesitamos relajarlo. Entonces, hay que canalizarlo primero, hidratarlo y posteriormente colocarle oxígeno y ya después colocarle ciertas sustancias. Pero todo ese manejo siempre lo tenemos que llevar en urgencias. Por ahí tengo una pregunta más. Sí, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Acerca de la oxigenoterapia, para usar bueno, vaya la redundancia, el oxígeno, ¿es recomendable usar el humidificador para que el oxígeno pase húmedo? Porque supongo que el mismo gas quema las vías aéreas, ¿no? No, el oxígeno no te va a quemar las vías aéreas. El humidificador, ese se utiliza principalmente, pero el humidificador solo no te va a ayudar. Te necesita, por ejemplo, como me decía hace un ratito, me preguntaban, ¿qué es lo que yo puedo tener? Bueno, es que necesitamos, por ejemplo, broncodilatadores. Son medicamentos que se administran para ayudar a los pulmones a abrir los alveolos y los bronquiolos. Entonces, si tú das aire humidificado, lo único que estás dando es oxígeno con agua. Y entonces recordarás que todos los ácidos se precipitan con el agua. Por lo tanto, tendríamos un problema porque le estaríamos precipitando más la sustancia. Por eso el manejo es integral en el servicio de urgencias. Normalmente no se les pone humidificadores. Después de un tiempo que ya se inhibió, se neutralizó el ácido, entonces sí se utilizan. Pero tú puedes utilizar una mascarilla o unas puntas nasales y esas las debes de colocar a 5 o hasta 10 litros por minuto. Recordemos que si tenemos un tanque de oxígeno portátil pequeñito, pues ese solamente en un lapso, si tú lo usas a 10 litros por minuto, en menos de 30 minutos, máximo una hora, ya se acabó ese tanque pequeñito que es de traslado. Normalmente es para utilizarse a 3 litros por minuto para que te dure en un lapso promedio de 4 a 6 horas. Entonces, si lo utilizas con 10 litros o a 5 litros, pues obviamente el tiempo para acabarse el oxígeno es muy rápido. No es recomendable la humidificación. ¿Ok? Esto es lo que yo les comentaba a ustedes. Y hay una pregunta que quiero suponer se refiere también con lo del ácido. Dice, si se ingiere, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico de una quemadura ácida, sí les decía yo a ustedes que hace como la mucosa, te hace como una coagulación. Miren ustedes, para que me entiendan, una coagulación significa que yo a veces lo explico así, es como si pusiéramos todo lo que vamos a comer y lo metemos a la licuadora y lo ponemos a licuar. Se licúa todo, ¿verdad? Hagan de cuenta que así es el organismo, así es la quemadura. Todos los órganos por dentro están licuados, están deshechos por dentro. ¿Qué es el problema? Es cuando una persona tiene intento de suicidio con esto, es la peor cosa que nosotros podemos tener. Cuando nosotros tenemos una persona con ese tipo de situaciones, pues obviamente se tiene que intubar, se tiene que sedar, se le coloca su sonda nasogástrica para que no haga estenosis. ¿Qué es estenosis? Es el cierre tanto del esófago como el área pulmonar, tiene que estar con tubos para que evitemos este tipo de problemas. Ya que lo dejamos, se tiene que dejar por un buen tiempo, porque acuérdense que una quemadura ácida, recordemos que estas siempre van a ser deformes. Al ser deformantes este tipo de áreas, entonces van a quedar, va a ser una cicatriz queloide, entonces es deformante.
Por lo tanto, se necesita siempre dejarle eso por un buen tiempo para que esta zona se vaya acostumbrando. El pronóstico es muy reservado en cuestión de funcionabilidad, porque esto, una vez que le quites las ondas, la persona va a empezar a medio comer, válgame la expresión, porque empieza a comer sólidos, pero con el paso del tiempo esto va a tender otra vez a cerrarse. Entonces se va a estenosar, se va a cerrar y hay que volverla otra vez a abrirle la sonda, y entonces va a ser algo que se llama calasia, primero a sólidos, luego a líquidos y después ya no pasa nada. Hay otra vez que volver a liberar esa zona con una endoscopía para ir abriendo esa zona y vuelvo otra vez. Por eso el pronóstico para la función es malo y reservado, porque va a depender del tiempo y los cuidados que vayan a tener. Entonces, no hay hasta ahorita un trasplante de esófago como tal. Hay trasplante de hígado, riñones, córnea, ¿sí? Piel. Tenemos muchas zonas, pero hay zonas específicas que todavía no se pueden hacer ciertos procedimientos quirúrgicos como para decir, bueno, te lo quito, te lo cambio y órale, como hacía hace algún, no sé, yo sé que a lo mejor las personas de aquí que me acompañan son personas muy jóvenes y estoy hablando de un comercial en donde la persona tenía gripa y se quitaba la nariz y se colocaba otra nariz, ¿no? Porque estaba totalmente congestionada la nariz. Quisiéramos eso, ¿no? Que el esófago, pero el esófago tiene tantas ramificaciones que es muy complicado. Otro de los procesos que luego le hacen es efectivamente quitar el esófago, quitar el estómago y subir el intestino. Ahora sí, válgame la expresión, lo conectas hasta arriba como si la persona tuviera cáncer. Eso se les hace a los que tienen cáncer, se les sube el intestino delgado y se conecta. Y ahí está. Una de las cosas más importantes y tristes de este proceso, y también desde el punto de vista lesión, pues es que afectaste los nervios. Entonces, al afectar los nervios, la persona pues no va a tener el aquello de decir, tengo hambre. ¿Por qué? Porque los nervios se quemaron, se dañaron, y por lo tanto la persona no va a tener el deseo de comer. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Eso está dañado desde un principio. Entonces, eso es una de las cosas que se pueden hacer. Da resultados favorables para las personas, pero el intestino es el que va a estar trabajando. Obviamente va a tener muchos problemas con la absorción de ciertos nutrientes y que tiene que tomarlos como sustitutos para que pueda tener una calidad de vida mejor. Eso es lo que se podría hacer en esos casos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, como ya les había yo... Parece ser que no. Gracias. Entonces, como yo les había comentado desde un principio, no vamos a intentar nunca provocarle el vómito. Por aquí se lo tomó, pues mejor llévenlo al hospital y no le provoquen el vómito, a menos que la persona estuviera vomitando por sí sola, pero no porque yo lo provoqué. ¿Sí? Porque muchas personas en la angustia que tienen de que se tomó esta situación, le introducen el dedo o algo para que esté vomitando la persona. Eviten este tipo de actos. Bueno, tenemos otro que es el ácido sulfúrico. Es sumamente corrosivo, así como el ácido clorhídrico tiene su corrosividad, y esto, como todos los ácidos, se pega a la membrana de la mucosa. Entonces, siempre va a quedar lesiones importantes, tanto en el tracto digestivo, si es ingerido, o también en la piel. Recordemos que cualquier quemadura de este tipo de ácidos que tenemos ahorita con agresiones hacia las mujeres, bueno, pues este tipo de ácidos, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué hago yo en ese caso si le cayó a la persona? Bueno, es sumamente importante no tocar a la persona en el sitio donde está la quemadura,
porque muchas veces lo que hacemos es quemarnos nosotros mismos. Entonces, esa es una de las cosas que no debemos de hacer. Otra de las cosas es no colocar toallas húmedas en esta zona, porque eso hace. Muchas veces podemos utilizar el bicarbonato, pero con la acidez del bicarbonato a veces neutraliza porque no sabemos cuál es el tipo de ácido que estamos utilizando. Entonces hay veces en que eso, si nosotros tenemos, puede ser que el bicarbonato le ayude a contrarrestar el efecto, entonces podemos usarlo. Pero muchas veces no. ¿Dónde se encuentra? Bueno, siempre se va a encontrar el ácido en las baterías de los automóviles, también en algunos detergentes que utilizamos, por eso es muy importante evitar el contacto. Fertilizantes, limpiadores que se utilizan principalmente con el inodoro. Por eso es muy importante que las sustancias que tengamos en la casa siempre tengan un lugar en específico para que no estén al alcance de los niños. Porque otro de los mecanismos que tenemos para las lesiones, independientemente del que sea suicidio, homicidio, es el accidental. Y el accidental siempre van a ser los niños, sobre todo en los casos que colocamos, sobre todo, por ejemplo, en varias partes de la República, pues venden tipo genérico, ¿no? Y que uno va con su botella a comprar ahí lo que nosotros necesitamos. Bueno, y sobre todo cuando le colocamos refresco, de un color, vamos con un refresco Fanta y lo que compramos es color naranja, ¿no? Entonces se pueden confundir. Es muy importante utilizar ciertos recipientes que sean específicos, que no estén al alcance de la mano, sobre todo si tenemos niños pequeños, para que no sean alcanzados por ellos. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Y van a ver ustedes que son sumamente parecidos, porque son ácidos, o sea, son hermanitos. Los hermanitos, pues, o son primos, si ustedes quieren, van a tener la misma tipificación de sintomatología. Dolor en la boca, dolor en la garganta, van a tener problemas para hablar. ¿Por qué? Porque la lengua va a tener un signo que se llama glositis, va a crecer la lengua, entonces la persona va a empezar a no poder hablar y entonces por eso produce mayor cantidad de saliva, independientemente de que es un mecanismo de defensa del mismo organismo, lo va a ocasionar. Vamos a tener ahora sí vómito con sangre, que va a tener hematemesis. ¿Por qué? Porque se está desgarrando la zona, se está erosionando y como es corrosivo se erosiona. Entonces, ojo, en este tipo de sustancias, si está en contacto con el ojo, ahí sí tenemos un problema sumamente importante, porque hay la pérdida de la visión, porque se opaca totalmente la córnea, se quema la córnea, hace como una especie de nube, para que me entiendan, entonces esa parte se coloca blanquecina y la persona deja de ver, ¿ok? No hay manera de poder corregir esto. Vamos a ver que vamos a tener inflamación de la garganta, quemaduras en la boca y en la garganta, fiebre, como ya les había comentado, el babeo, y empieza el shock. ¿Por qué? Porque es una respuesta. Si ustedes se vieron, es muy parecida a la sintomatología del otro ácido. Tenemos que trabajar sumamente rápido. Aquí sí vamos a tener en cuenta, como les decía hace un momento, la exposición. ¿Qué cantidad de líquido tomaste? ¿Sí? Porque esa es la que nos va a dar la diferencia de las manifestaciones que yo voy a tener. ¿Sí? Si tú tomaste una cantidad, le tomaste, válgame la expresión, le deglutiste 3 tragos, 5 tragos, entonces pues es mayor la cantidad. Entonces mayor es la lesión a que tengas un solo trago de líquido que tú ingeriste. Si es inhalado, sobre todo cuando se presenta caliente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas sustancias principalmente se precipita más con el calor y entonces se rocía. Es muy tóxico,
sobre todo en lugares cerrados, en menos de, hay algo que se llama partes por millón. Y esas partes por millón, o sea, vamos, ahorita les voy a ir explicando las diferentes sintomatologías de acuerdo a las partes por millón o que tiene este ácido, porque eso es muy importante para que podamos identificar cuánto tiempo tiene la persona. Vean ustedes, en esta, más adelante creo que viene. Perdónenme ustedes, le estoy jugando con sus sentimientos, disculpen ustedes. Hay una diapositiva que tengo más adelante en donde hablo de las partes por millón para que tomen en cuenta cuánta cantidad es para que tengan cierta sintomatología y se tome de referencia. Siempre las partes por millón es la cantidad de ácido o sustancia tóxica para que te den una sintomatología. ¿Ok? Las síntomas que vamos a tener por inhalación van a ser labios y uñas y piel azulada. ¿Por qué va a ser azulada? Por la hipoxia. La hipoxia es la incapacidad que tiene el organismo de oxigenar. Entonces, como no está oxigenando adecuadamente, no vamos a poderlo ver fácilmente en el color de las uñas. Las uñas van a estar azules. Los labios. Tenemos dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria te va a dar la incapacidad para poder deambular porque no vas a poder respirar. Recuerden ustedes que la oxigenación es importante ¿para quién? Para el cerebro, porque este es el que tiene que trabajar para darnos a nosotros la oportunidad de estar, ¿sí? Entonces tiene que respirar normalmente. Si no está llegando la cantidad de oxígeno para que trabaje el cerebro, está mandando signos de alarma y no vas a poder caminar, no vas a poder hablar, no vas a poder vas a empezar a toser, vas a sentir esa asfixia y el toser es principalmente para tratar de jalar la cantidad de aire que tú necesitas. Pero como no lo puedes meter porque está viciado el medio ambiente, entonces va a tener muchos problemas. Entonces vamos a tener que el corazón está latiendo de más porque te está tratando de llevar oxígeno al cerebro para que siga haciendo su función, pero no le llega. Entonces toda esta sintomatología que nosotros estamos viendo acá es principalmente por la incapacidad que tiene para poder respirar la persona. Y al tener esta problemática, va a tener dolor external, vamos a tener dolor y ese dolor dificulta más la capacidad porque el oxígeno no está llegando. Entonces, sí son síntomas apremiantes que los cuales nosotros tenemos que sacar a la persona del sitio, colocarle oxígeno lo más pronto posible. Ahí sí sugiero que se coloquen en lugar de puntas nasales. Si no nada más tengo puntas nasales, pues puntas nasales, pero ahí sí se colocan mascarillas. Recuerden que hay diferentes tamaños de mascarillas. Tenemos mascarillas pediátricas y mascarillas para adultos, pero también para adultos tenemos en tamaños de chica, mediana y grande. ¿Cuál es la estándar que yo pudiera tener? Pues una mediana. La grande, bueno, y también hay extra grande para las personas que son más robustas, entonces se utiliza. Pero si no tenemos, aunque sea una estándar, esa le va a servir. Aquí sí tenemos que apurarnos a colocar una cantidad de oxígeno suplementario a 10 litros por minuto, la mayor cantidad de presión de aire que nosotros podamos tener para evitar que el cerebro siga sufriendo, porque aquí estaríamos llegando a un problema muy importante que es la convulsión. Estos pacientes, el cerebro está tratando de mandar todos los impulsos para que nosotros trabajemos, pero no está llegando el oxígeno. Como no está llegando el oxígeno, está tratando el cerebro de mandar todos los impulsos, todas las respuestas. Por eso es muy importante evitar que los pacientes lleguen a ese punto. Porque si está convulsionando el paciente, aunque le coloquemos el oxígeno, va a seguir convulsionando el paciente y hay que tratarle y corregirle la convulsión a este paciente. Y va a tardar mucho, me refiero a que pudiéramos canalizarlo en ese momento para poderle colocar una solución y pasarle algún medicamento. Ahí sí, si tuviéramos esa situación,
son medicamentos controlados. Recuerden ustedes que los medicamentos controlados solamente los puede estar manejando un médico. Entonces, si yo tengo un auxiliar, yo tengo una enfermera, yo tengo alguien que me apoye, ellos tampoco tienen. O sea, una enfermera tiene su cédula para trabajar, pero no para manejar este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos solamente los manejan los médicos, porque tú, como médico, tienes que dar tu cédula profesional y más bien tienes que dar la receta del medicamento controlado que estás manejando para que se lleve un control de estas sustancias. Por eso le digo, es muy complicado que yo le diga, tenga esto en su botiquín, porque normalmente tiene una, y hay que saber cuánta dosis se le va a dar a un paciente. ¿Por qué? Porque si estoy viendo que ya está ahí con hipotensión, ya tiene debilidad, ya tiene problemas, el cerebro está, y yo bueno, me dijeron que yo le puedo colocar este medicamento, se lo colocas a este paciente y zúmbale, entra en paro tu paciente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pues yo nada más lo único que hice fue ponerle una ámpula de este medicamento. Todos los medicamentos de este tipo son depresores del sistema respiratorio, del sistema nervioso y del sistema respiratorio. Por lo tanto, si está teniendo dificultad respiratoria y a tu paciente le colocas ese medicamento, pues obvias razones tenemos esta situación. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante el manejo. Si eso fuera en el hospital, pues obviamente tú lo estás colocando porque tú lo vas a intubar en ese momento a tu paciente. ¿Ok? Si nosotros tenemos este tipo de ácidos, que aparte de estarlo manejando, que lo inhaló o que estuvo en contacto con la piel, hay ardor, secreción, dolor en la piel, hay un ardor, secreción, perdónenme, creo que dolor en los ojos, hay ardor, secreción y dolor en los ojos, hay ardor y secreción y dolor en la piel, y pérdida de la visión si es que cayó en la cara. ¿Sí? Esto pareciera que me equivoqué, pero no, es ardor, secreción y dolor en la piel. Este tipo de cicatrices son cicatrices queloides, deformantes, como cualquier tipo de ácido. Tenemos otro tipo que es la intoxicación por amoníaco. El amoníaco es una sustancia sumamente irritante desde el momento en que tú la hueles. ¿Ok? Entonces se produce de forma natural o industrial, es altamente hidrosoluble y estar en contacto con el agua es sumamente, se volatiliza muy rápidamente y tiene un olor muy específico el amoníaco. Si no hay manera de que no sepas que está el amoníaco ahí. El amonio es una de las porque el amonio es un componente que nosotros tenemos en el organismo normalmente. El amoníaco tiene un olor característico, ¿sí? Es tan penetrante que nosotros lo vamos a distinguir y obviamente las personas que están en contacto con ellos, pues te pueden provocar náuseas. Pero siempre lo vamos a encontrar en la producción de abonos, en la industria textil, en los plásticos, en la producción del papel y productos de limpieza domésticos. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los productos que se utilizan para lavar los trastes han quitado el amoníaco, ¿sí? Con olor a amonio, o que está diluido, pero es amonio. ¿Por qué? Porque obviamente es sumamente irritante, irritaba la piel de las personas, tenían problemas de enrojecimiento porque el amonio sigue teniendo su peculiaridad para irritar la piel. Entonces, por eso, si se han dado cuenta, ya son casi ninguna empresa que se dedica a hacer productos para lavar los trastes utiliza esos comerciales de amonio. Utilizan otras sustancias, pero el amonio casi ya no lo están utilizando por los riesgos de susceptibilidades que tienen las personas, sobre todo aquellas personas que son hipersensibles a los productos. Entonces, cuando son productos irritantes o cuando son sustancias de esto, se irritan las pieles. Entonces, es muy complicado para ellos. Miren, como en todo,
El hidróxido de amonio, su mecanismo siempre va a ser en el agua y el agua va a ocasionarte lesiones en las mucosas y también, aparte, si es ingerido, la verdad es que ingerir el amonio, el amoníaco es de verdad muy complicado por los aromas que tiene esta sustancia, pero como olor es sumamente irritante. Pero esto es lo que yo les decía a ustedes. Todas las sustancias ácidas tienen partes por millón. Entonces vean ustedes, si ustedes me dicen el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, el amoníaco se manejan en estas partes por millón, es correcto. Entonces, ¿cuántas partes por millón para que yo sepa qué tanta? Si nosotros tenemos de 30 a 20 partes por millón, o sea, ¿cuántos ustedes me pueden decir? Menos de 10 mililitros, es correcto. Entonces, hay una irritación de la nariz y de la garganta. Cuando tenemos 70 a 100 partes por millón, hay una irritación de la garganta y sobre todo ya viene una irritación en los pulmones. Si tenemos 150 a 250 partes por millón, vamos a tener un lagrimeo e irritación leve de la mucosa. Si tenemos de 500 a 1000 partes por millón, vamos ya a tener una irritación severa a nivel pulmonar, lo que va a ocasionar que este paciente o esta persona tenga demasiadas reacciones como son tos, como son incapacidad respiratoria, insuficiencia respiratoria, vamos a tener náuseas. Entonces, pero vean ustedes, cuando tiene más de 1500 partes por millón, entonces estaríamos hablando de una incapacidad para poder respirar. Ahí tenemos broncoespasmos y edema pulmonar. ¿Qué es un broncoespasmo? El bronquio se haga de cuenta que no puede respirar o no puedes meter la suficiente cantidad de aire a los pulmones, entonces porque se quedó detenido, para que ustedes me entiendan. No sé si en algún momento ustedes, cuando luego nos sucede, a lo mejor a ustedes o algún conocido ha sucedido, que luego estamos platicando, estamos a la hora de la comida y todos estamos platicando, y de momento alguien empieza a contar un chiste y de momento empiezan a reírse y no falta el que empieza a toser, porque pues le dio mucha risa el chiste que estaban contando, pero se estaba ahogando. Bueno, pues hagan de cuenta que ese es un broncoespasmo, es el cierre, es un espasmo difuso del esófago. Cuando a nosotros nos sucede eso, que nos estamos riendo, estamos comiendo y el esófago tiene un espasmo. Ahora imagínense los pulmones, por eso hago ese ruidito como que me paro. ¿Por qué? Porque los pulmones hicieron un broncoespasmo, se detuvieron en ese momento y no pueden tener la capacidad para respirar la persona y la adecuada ventilación en el organismo. Entonces esto ocasiona mayor disnea y dificultad para la deambulación. Entonces esto es uno de los problemas más importantes que siempre debemos de tomar en cuenta. Cuando tiene más de 50 a 150 partes por millón, vamos a tener resequedad e irritación leve, o sea, continuamos con lo mismo de 400 a 700, vamos a tener una irritación severa y cuando aquí creo que me equivoqué, no es toxicidad por inhalación, esta es toxicidad por contacto, cuando está ingerida, por ingestión. Disculpen ustedes, no me percaté de este pequeño detalle, por eso es que está irritación leve, irritación, heridas graves y posible ceguera y pérdida completa de la visión cuando está en contacto con la piel. No es por inhalación. Una disculpa, me percaté hasta este momento de mi error. Disculpen ustedes. Entonces debemos de tomar en cuenta esto. En este tipo de sustancias siempre van a tener, si está en contacto con la piel, sobre todo va a depender del sitio donde está afectado, es el daño que siempre vamos a tomar.
La toxicidad por la ingestión siempre va a ser daño, vómito, diarrea. Este daño que vamos a tener, así como cualquier otro, vamos a tener una zona enrojecida, vamos a tener datos de edema, que es irritación, y la persona por obvias razones va a empezar a querer vomitar. Vamos a tener diarrea. Esta diarrea es un mecanismo de defensa. Y si ustedes se dieron cuenta, en nosotros no. En nosotros teníamos todas las lesiones localizadas en un sitio, pero en esta no tenemos esta característica, que es la diarrea. ¿Y por qué sucede la diarrea? La diarrea sucede porque el organismo reacciona hacia el componente que nosotros está en contacto. Y la única manera de poder reaccionar rápidamente, aunque la mucosa se esté irritando, es sacarlo. Y una de las formas es la diarrea, porque el daño que tiene a nivel del estómago es tan severo que los cilios que tenemos en el estómago pasan al intestino delgado, al intestino grueso y va lesionando para sacarlo. ¿Ok? Por eso hay una destrucción de la mucosa gástrica. Y aquí el daño, si ustedes se dieron cuenta, el daño es mucho más severo. ¿Ok? Si nosotros tenemos contacto con este amoníaco, bueno, vamos a tener contacto líquido, vamos a tener un dato que es el congelamiento. Este congelamiento da una quemadura severa. Cuando nosotros recordemos que tenemos 3 tipos de quemaduras. Quemadura de primer grado, que es una zona enrojecida, tenemos una quemadura de segundo grado, que duele y molesta, y tenemos un tercer grado, que es aquella en la cual se irritó o se quemó el nervio. Y ya no tiene manera de poderlo, ya no tiene manera de que te identifiques o que te duela porque el nervio ya está muerto. Bueno, pues esto es lo que pasa con este tipo de sustancias cuando están en contacto directo, sobre todo cuando hablamos del amoníaco directo. ¿Ok? Vean ustedes, si tiene una proporción de 10,000 partes por millón, la piel está irritada, pero húmeda. Pero si tenemos más de 20,000 partes por millón, ya tenemos una irritación severa, y 30,000 estaríamos hablando de una quemadura química. Por lo tanto, hay deformidad en esa zona. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos tipos de situaciones? Cuando tenemos una situación complicada de este tipo, sobre todo cuando es en el cuerpo, bueno, se tiene que debridar la zona. Al debridar la zona se va quitando, se hacen lavados quirúrgicos, se quita la zona lastimada y se ve la extensión. Afortunadamente o desafortunadamente para esa persona, las cicatrices son permanentes, no hay manera de poder hacer otra cosa. Se puede hacer un trasplante, colocarle piel. Si tiene sitios donde se puede colocar o se pueda sacar una piel autóloga, bueno, pues se coloca. Si no, pues tenemos diferentes pieles sintéticas en lo que se puede ir colocando para tratar de ayudarle a esta zona. Pero siempre va a quedar una cicatriz sumamente deformante. Por eso hay que colocarle siempre una malla o una licra para que ésta comprima el sitio donde está la quemadura y este sitio no se vaya deformando cada vez más. Eso es una de las cosas o situaciones que nosotros siempre se debe de tomar en cuenta. Los tratamientos son a largo plazo, son muy largos y con muchas secuelas. En largo, por muchos meses. Esa es una de las cosas que siempre deben de tomar en cuenta. Bueno, tenemos otro tipo de Hay intoxicación. una pregunta, doctora. Sí, dígame. Dice, ¿pero los lavados con agua y jabón no empeoran? Los lavados con agua y jabón de esto. Quiero suponer que sí. Pero ahora sí, pero
Me quedé pensando, ¿a qué horas dije agua y jabón? Ahora sí En la piel. es que no vamos a lavar con agua y jabón. Bueno, yo decía del jabón, por ejemplo, que utilizan para lavar los trastes. Es cuando yo decía con agua, lo usaban eso, pero normalmente no se debe de lavar con agua y jabón. No, no, no. Yo había mencionado porque en algunas, perdón, algunas marcas que tienen para lavar los trastes utilizan esa sustancia que tiene amoníaco, pero no, esas zonas no se deben de lavar con agua y jabón, normalmente no se hace eso, se debridan, pero ya cuando estás en el quirófano hay ciertas sustancias que tú utilizas para debridarlas, entonces si mencioné agua y jabón, bueno, tú ya estás debridando dependiendo del hospital, porque no puedes utilizar, por ejemplo, el isodine. Entonces, hay ciertas sustancias que ahora se utilizan para hacer la limpieza quirúrgica. Pero si estamos en un lugar donde no tenemos otra cosa más que agua y jabón, cuando se tiene que debridar, se hace así, con agua y jabón, se diluye el jabón quirúrgico a lo máximo para que nada más nos ayude a poder limpiar la zona, ¿sí? Pero no lo vamos a utilizar en el momento en que la persona se haya quemado, no, ahí sí no. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Igual la misma pregunta dice, sobre todo en la industria. Dice que gracias, que ya. Ok. Si nosotros a ver, ahora sí necesito que la persona que me está mandando esta pregunta me la haga un poquito más, para que yo le entienda qué es lo que me quiere preguntar. Si es sobre todo en la industria, si utilizamos amoníaco, obviamente si estás en una industria donde trabajas con amoníaco, como tal, forzosamente necesitas utilizar mascarilla, ¿sí? Porque no puedes estar sin mascarilla en esa zona porque ya viste todos los problemas que vas a tener. Si es donde se trabaja con el amoníaco. Si tú trabajas en sitios donde hay eso, entonces sí se necesita forzosamente utilizar mascarilla. Si no, sí es el concepto que yo entiendo. Si es en la industria, forzosamente. Para el manipuleo del amoníaco, si nosotros necesitamos utilizar guantes específicos y guantes que son de cierta calidad, de los cuales pueden tolerar el manipuleo de esta sustancia. Si nosotros nunca vamos a utilizar el amoníaco nada más porque sí, o porque no utilizo guantes o no utilizo ropa específica, porque una gota de amoníaco como tal, va a depender del sitio donde te caiga, es el mayor problema. Por eso les decía, tienes que utilizar tu mascarilla y tienes que utilizar tus guantes, y guantes, y aparte de guantes tienes que utilizar unos gogles que te ayuden para protegerte los ojos. Eso es una de las cosas importantes que siempre se deben de utilizar. ¿Ok? ¿Qué es un formaldehído? Bueno, es un vapor del formaldehído. El vapor de esta sustancia produce una irritación local y precisamente va a irritar la mucosa. Y esta irritación te va a afectar principalmente las del ojo, la de la nariz y por obvias razones el tracto respiratorio. El formaldehído es una irritación que siempre es por su vapor. ¿Por qué? Porque como todos los irritantes interactúan con la mucosa. Por eso es que tienen que ver con todos los tejidos y los fluidos corporales. Tienen que ver. ¿Por qué? Porque si es mucosa, estamos hablando que nosotros somos, el 80-90% de nosotros es agua. ¿Ok? Entonces, si estas sustancias se precipitan con el agua, la hidratación que nosotros tenemos en el cuerpo, estas sustancias la absorben con mucha facilidad. Por eso es que por eso les decía, cuando respiramos, los cilios tienen la función de humidificar el aire que nosotros respiramos para que no llegue a los pulmones con la temperatura que debe de ser y no llegue
el frío a esta zona. Entonces, por eso es que todas estas sustancias o estos vapores irritantes van a tener este tipo de problemática. Esta problemática siempre van a tener, ¿por qué? Porque es zona húmeda y dañan a todas estas estructuras. Estas estructuras, pues obviamente si nosotros estamos hablando de una intoxicación crónica o porque la persona está expuesta a estas sustancias, pues van a tener una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque ellos, por obvias razones, van a tener cáncer en los senos paranasales y en las mucosas. Todos los sitios que están expuestos en toxicología, en todas las sustancias tóxicas, dependiendo del tiempo que nosotros estamos expuestos, eso te va a causar una lesión. Por eso es la cronicidad. La cronicidad, al estar expuesto tanto tiempo y dependiendo de las partes por millón que tú estés expuesto, eso es la cantidad o ese es el daño que tú vas a tener. Por eso es muy importante nosotros tomar en cuenta que donde estamos trabajando es saber qué sustancias son las que se manejan, cuáles son y cuántas son las que se manejan. ¿Por qué? Porque podemos estar trabajando en una empresa, en una industria en donde se trabajan con varias sustancias al mismo tiempo. Y el conjunto de estas varias sustancias, pues obviamente te van a generar una lesión tarde o temprano. ¿Ok? Bien, tenemos otra intoxicación que es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas incoloro, no flamable, formado por la combustión principalmente que contiene el azufre. Esta sustancia tiene principalmente para utilizarse en los automóviles, en las fundidoras y en las plantas que queman el carbón blando o petróleo y tienen un alto contenido en azufre. En las industrias, muchas de las industrias manejan azufre y ese azufre, dependiendo del tipo de contacto, se transforma en dióxido de azufre, que es irritante. Hasta ahí te das cuenta que ese azufre, por eso es dióxido, porque nosotros respiramos bióxido. Entonces, expiramos, perdón. Entonces, dióxido de azufre causa una irritación y por eso este ácido aumenta y se manifiesta principalmente en todas las mucosas. Al tener todas este componente, por eso es que las mucosas se irritan siempre. ¿La mucosa de dónde? La mucosa de la nariz, las mucosas de la boca. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen el hábito de respirar con la boca abierta. Y es un defecto que tienen esas personas o esa mala costumbre, mejor lo ponemos así, entonces ocasionan que tengan este tipo de situaciones. Cuando están sumamente expuestos a esta sustancia, a este azufre, entonces se va depositando poco a poco y se necesita exposiciones prolongadas para que entonces exista un daño al organismo. Entonces va a ocasionarse neumonitis o también edema pulmonar. Se necesita tener una concentración sumamente alta para que la persona al estar en ese contacto y tenga una concentración tan alta y ocasionarle un daño a los pulmones por esta situación. Pero se necesita estar de veras en contacto por corto plazo, pero con una concentración sumamente alta. ¿Cuál es la sintomatología que van a tener las personas por la inhalación? Pues la inhalación van a tener principalmente dolor, intenso olor o sabor a dióxido de azufre. El azufre tenemos una característica, lo podemos distinguir, lo podemos identificar más o menos, y esto nada más es de 1 a 5 partes por millón. Vamos a tener una irritación, y esto es rápido, vean ustedes, no necesitamos mucho. Nosotros
Los ácidos sí necesitamos un poquito más para que tuvieran un daño más importante, pero aquí el organismo reacciona con mayor facilidad. Entonces vamos a tener una irritación faríngea y conjuntival en de 8 a 12 partes por millón. Vamos a tener ya una irritación faríngea y conjuntival intensa cuando aparece de 50 partes por millón. Y ya cuando tenemos un peligro inminente en esta zona para la salud sobre todo, pues estamos hablando de 100 partes por millón la que se está dando. Entonces, cuando ya se tiene una exposición aguda, bueno, pues ya tenemos todos, ya tenemos las partes por millón. ¿Qué vamos a tener? Ardor de ojos, de nariz, de faringe, lagrimeo y tos. Podemos tener espasmo por la tos, por la insuficiencia respiratoria que va teniendo la persona, va a tener espasmos. Podemos tener sibilancias. ¿Qué son sibilancias? Todas las personas que trabajamos en el área de la salud sabemos que cuando están en contacto con alguna sustancia irritante, los pulmones inhalamos y exhalamos. Y cuando vamos al doctor, revisamos con un estetoscopio y una sibilancia es como si los pulmones, en lugar de estar inhalando y exhalando, es como si estuvieran... Se oye que están silbando. Por eso se le dicen sibilancias, porque silban los pulmones. Entonces, cuando silban los pulmones, estamos hablando que hay un edema importante y tenemos que atacarlo. Por eso es muy importante, todos los ácidos, todas las sustancias que les decía yo a ustedes, siempre van a tener algo que lo pueda exacerbar o puedan reaccionar el organismo de diferente manera si tenemos un paciente o una persona con asma o con algún problema de los bronquios ya preestablecido. Por ejemplo, simple y llanamente, yo no estoy enferma, pero fumo. Es un decir, yo no fumo. Pero, por ejemplo, yo fumo y estoy en contacto con esas sustancias, entonces voy a tener más predisposición a poder padecer más complicaciones porque estoy teniendo algo que también me está causando un daño y que al llegar a una sustancia tóxica a mi organismo me va a causar más reacciones. Por eso es muy importante este tipo. La lesión principalmente por esta sustancia va a ser por congelación y es principalmente por el azufre líquido. Son unas quemaduras de tercer grado, las cuales no van a causar dolor a la persona, pero sí, estas son totalmente quirúrgicas porque el sitio está totalmente dañado y avascular. ¿Qué significa vascular? Que los vasos sanguíneos que están en contacto con el sitio donde cayó el azufre, se quemaron en ese preciso momento y se coagularon más, y al coagularse todas ellas quedan la cicatriz y la herida totalmente localizada. Por eso es importante la debridación y quitar esa zona quemada. ¿Alguna pregunta, duda que ustedes tengan con los gases irritantes? Bueno, parece que no. Porque ahora vamos a hablar sobre los gases no irritantes. Los gases irritantes, como les decía yo hace un ratito, todos los gases irritantes son todos aquellos que me van a causar una reacción en mi organismo y yo tengo una respuesta. Pero ¿qué es un gas no irritante? Es todo lo contrario, es toda aquella sustancia que actúa sin provocar lesiones a nivel local, pero va a absorberse directamente a la sangre. Entonces, ocasionan mayor problema a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque te va a causar daño hacia los pulmones. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, la más común es el monóxido de carbono. Pues eso sabemos que la causa más frecuente es el contacto por la industria o en el ámbito doméstico donde algo quemas.
y esto ocasiona la presencia de monóxido de carbono en casos de incendio también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en contacto con el monóxido de carbono tiene un peso molecular mucho menor que el dióxido de carbono que nosotros estamos respirando. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El monóxido de carbono, como su nombre lo dice, el mono es uno, tiene un carbono y nosotros sacamos 2 carbonos. Esa es la parte importante que nosotros no debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque vean ustedes, bueno, independientemente de que se utilizan en maquinarias por combustión interna y constituyen el 20% de la producción, o por usos domésticos, calefactores, cocinas, chimeneas, en el fuego de incendios, entonces tenemos mucho problema. El humo de tabaco contiene aproximadamente 400 partes por millón, nada más. Bien, cuando nosotros tenemos o estamos en contacto con el monóxido de carbono, es menos denso que el aire, porque su peso molecular es menor. Como tiene menor peso molecular, pues obviamente no nos damos cuenta porque es incoloro, inoloro y no tiene ningún tipo de sabor el monóxido de carbono. Cuando eso sucede, cuando estamos en contacto con el monóxido de carbono, su mecanismo de toxicidad se origina principalmente por la respiración celular. Se pega en las paredes de las células o de los pulmones, se pega ¿quién? El monóxido de carbono. Al pegarse no podemos tener dióxido, no podemos sacar dióxido de carbono. Entonces nos estamos provocando una hipoxia, que es la incapacidad para poder respirar adecuadamente. Esa hipoxia que te está generando esa incapacidad te hace algo que se llama radiomiólisis, que es la destrucción, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con los músculos. Es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación del contenido de las fibras musculares en la sangre. Por eso es muy importante para determinar si la persona estuvo en un incendio. Siempre vamos a encontrar cuando una persona está en un sitio que se está quemando, vamos a encontrar hollín en las fosas nasales y en la boca también. ¿Ok? Esta radiomiólisis es de vital importancia que nosotros siempre le debemos de tomar en cuenta a los pacientes. ¿Por qué? Porque esto les va a ocasionar siempre un daño hacia los pulmones. Y ese daño a los pulmones va a ocasionar que no puedan respirar adecuadamente. Por lo tanto, siempre en todas estas personas forzosamente se les debe de utilizar oxígeno suplementario para eliminar el monóxido de carbono que está pegado en los alvéolos y poder reciclarlo. No importa que la persona esté consciente y que la persona diga, estoy muy bien, no me pasa nada, atiendan a los demás, a mí no me atiendan. ¿Por qué? Porque esta radiomiólisis va a ocasionar un edema y ese edema es en la glotis. Y lo que va a suceder es que si no se atiende o no se observa a este paciente o no se le coloca en observación, ellos se ocasionan con el paso de los minutos, ese edema de glotis, empiezan con incapacidad respiratoria, y aunque estuvieran en el área de urgencias y nosotros en ese momento nos estamos dando cuenta que está sufriendo de una hipoxia, no puede respirar, empieza con cianosis, unguiales, labiales, nosotros queremos intubarlos, el edema de glotis ya no te permite. Eso es algo muy importante.
Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes o este tipo de personas, tenemos que siempre, si ellos están ahí, hay que ver, hay un estudio que se llama carboxihemoglobina para saber la cantidad de saturación que está teniendo este paciente y el daño que tiene a nivel pulmonar. Ese estudio se les debe de hacer a los pacientes cuando están en contacto o estuvieran en un área quemada. ¿Qué pasa en estas personas? Bueno, pues es como se está pegando el monóxido de carbono en las paredes pulmonares, pues obvias razones ya no hay dióxido. Entonces la persona pues empieza a dejar de poder respirar y tiene una pérdida del estado de alerta hasta la muerte. Por eso es muy importante la atención importante, ¿sí? Importante que debe de tener en el momento para evitar esto, que la carboxihemoglobina llegue a datos letales en los pacientes con intoxicaciones con monóxido de carbono. Entonces, ¿cuánto tiene que tener? Pues miren, la carboxihemoglobina, cuando la sangre se une al monóxido de carbono, con la hemoglobina, su afinidad es 210 a 270 veces superior que el oxígeno. Por eso es que es tan importante siempre atender a los pacientes que están en contacto con el monóxido de carbono, hacerlo lo más pronto posible la atención para evitar daños futuros. ¿Por qué? Porque el daño siempre va a ser la hipoxia cerebral, el daño que vamos a poder observar con posterioridad, aunque le estemos colocando oxígeno. Muchas veces cuando le estamos colocando el oxígeno, la persona ya no puede reaccionar o ya no reacciona. ¿Por qué? Porque su cerebro ya no tiene ninguna funcionabilidad. Por eso las intoxicaciones por monóxido de carbono son sumamente letales y con un pronóstico reservado a evolución de cada uno de los pacientes. Aquí sí no importa el tiempo, aquí no vamos a hablar de tiempo, aquí no existe eso, aquí es tu exposición, cuánto estuviste expuesto a ese monóxido de carbono y vamos a ver qué daños vas a tener con posterioridad. Por eso es muy importante la colocación de oxígeno y ese oxígeno pues vamos a volatilizar el monóxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de sustancias también tenemos? Bueno, pues tenemos otro que son los gases nobles. Los gases nobles se encuentran principalmente en el medio ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues son los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, también llamados gases raros o gases inertes. Estos gases se encuentran principalmente en la atmósfera, ¿sí? ¿Y dónde los podemos obtener? Bueno, pues estos se fraccionan, destilándole cada uno de ellos y fraccionándose del aire a líquido. Por eso es un componente que nosotros debemos de tomar en cuenta, pero como intoxicación, los gases nobles se acercarían al punto de ebullición más o menos con un promedio de 10 grados centígrados. Esto quiere decir que el estado líquido solo interviene o es presentado principalmente a las temperaturas bajas. Eso es los gases nobles. Por eso es más complicado tener. Solamente se utilizan en caso el helio y el neón se pueden combinar principalmente con el oxígeno y darían algo que es el gas que se utiliza principalmente para el buceo. Por obvias razones, cuando se tienen este tipo de alteraciones, los que vengan, los que nos acompañen de otros estados de la República, bueno, y si tienen playa y utilizan el buceo, bueno, los utilizan más. Pero nosotros que estamos aquí en el centro de la República Mexicana, pues a menos que vayamos a bucear a algún lado, entonces tendríamos la utilización de estas sustancias. Hay que saberlo usar, pero ¿cuáles son los más importantes? El criptón, el argón y el xenón, que se utilizan principalmente en las bombillas, en los faroles y en las lámparas.
Y actualmente esas son las que se están utilizando para utilizar principalmente en las casas, habitaciones. Eso es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando la bombilla o cuando el foco, comúnmente dicho, se funde, ahí es donde estamos en contacto con estas sustancias. Entonces, estas sustancias, si nosotros no las manejamos adecuadamente o en su defecto, pues la tiramos sin ningún control y la rompemos, porque hay personas que llegan a hacer eso, ahí es donde se contaminan, ahí es donde pueden tener contacto con estas sustancias, causarles molestias a nivel respiratorio y entonces tener problemas con los pulmones. Por eso es muy importante que cuando se quiten los focos que nosotros utilizamos en las casas, sobre todo los que son ahorradores de luz, que son los que utilizan estas sustancias, tenemos que tener cuidado, una, para retirarlo y otra, no tirarlos nada más así al bote de la basura. Se necesita forzosamente meterlos en un recipiente para que estos, a la hora de que se rompan, no le causen ningún problema a las demás personas. Por eso es muy importante. Otra de las cosas que se utilizan es principalmente pues el helio para los globos y para los dirigibles, ¿sí? Pero en otro de los casos, al igual que el neón, también se utilizan para la criogenia. ¿Qué es la criogenia? Bueno, pues para unos se utilizan para la conservación de los embriones, que esa es una de las principales utilizaciones que se tienen, y otras, pues obviamente para las personas que creen que en el momento en que haya una fórmula para poder vivir, o más bien para sobrevivir y vivir más años y que ya hayan encontrado la fuente de la juventud, válgame la expresión, bueno, pues han utilizado la criogenia en estos casos. ¿Para qué? Para que el cuerpo se congele totalmente y esto evite la descomposición del organismo. Entonces se mete en la criogenia. Por ahí decían algunos artículos que decían que la criogenia uno de ellos es el creador de Disney. Él está en una fase de criogénesis para que se preserve su cuerpo y que cuando haya manera de que puedan sobrevivir las personas, pues él pueda salir adelante y recuperarse otra vez. Bueno, eso es lo que dicen. Pero más utilizado actualmente la criogenia, pues obviamente es para la preservación de los óvulos y los espermatozoides. Para eso se utiliza sobre todo. Pero en el punto más importante es en la utilización, o más bien en el desecho de los focos ahorradores, que es ahí principalmente el daño, y más sobre todo cuando lo rompemos y no tenemos la precaución de lavarnos las manos, entonces las sustancias tóxicas quedan en los dedos. Otra de las sustancias que también tenemos es el anhídrido carbónico. ¿Qué es el anhídrido carbónico? Pues es un compuesto inorgánico, es un gas incoloro, que el olor puede pasar desapercibido porque es ligeramente irritable, pero no es una irritación que te pudieras dar cuenta que es esta sustancia. Puede pasar desapercibido porque tiene un sabor ligeramente ácido. Entonces, pues no le toman tanta importancia, pero el buceador normalmente no realiza grandes esfuerzos físicos con pero es para eso que se utiliza. Entonces, cuando todas las personas, sobre todo los buceadores son los que utilizan esto, ¿qué sucede cuando ellos utilizan esta sustancia y no saben respirar? Por eso los tanques de oxígeno, las personas que bucean deben de saber bucear, deben de saber controlar su respiración y saber que vas a estar en un lugar donde no vas a estar respirando normalmente, sino que tienes una boquilla a la cual tú tienes que estar respirando. Sucede que muchas personas cuando están en esta situación se estresan tanto que al estresarse empiezan a hiperventilar.
Bueno, aceleran el ritmo cardíaco y eso ocasiona que tengan problemas para poder respirar, para ventilar adecuadamente, y entonces empiezan a tener fatiga y tienen insuficiencia respiratoria y les ocasiona una muerte por broncoespasmo o broncotraqueales, que se le llama. El bronquio se cierra, las tráqueas se cierran y no pueden respirar por el nervio también que tienen las personas para poder realizar las diferentes actividades. Esto es lo que es muy importante. Cuando sucede este tipo de accidentes, bueno, pues hay que ventilar adecuadamente los pulmones para evitar este tipo, o en determinado momento, si no se puede, bueno, pues hay que colocarlos en una cámara hiperbárica o con oxígeno hiperbárico para eliminar el gas que la persona estuvo en contacto. Los síntomas principales, pues bueno, sensación de ahogo, jadeo, malestar general, confusión mental, debilidad, mareo, sudoración excesiva, náuseas, salivación abundante. Pero esto es debido principalmente a todas aquellas personas que no saben bucear, sobre todo. Pero son gases que al final de cuentas no son irritantes, no causan ningún problema, pero sí cuando están en condiciones para utilizarlo. ¿Cuáles son los que más problemas o daño nos causan actualmente? Pues son todos los ácidos que estamos, todos los gases irritantes que son. Y dentro de los no irritantes es el monóxido de carbono. Esos son principalmente los ejes formativos de las diferentes intoxicaciones que presenta el cuerpo humano cuando están presentes en estas sustancias. Pues bien, ¿tienen alguna duda, pregunta? Sí, dígame usted, Artemis.